Ok, buenos días a todos, a todas, esperando que se encuentren bien en sus casas, junto a sus familias. Lo primero que quiero informarles es que el día de ayer, bueno, en realidad en la madrugada de hoy, subí el PowerPoint de la clase anterior y la clase de hoy. Y no hay más PowerPoint para esta unidad. Se podrán fijar que es un PowerPoint más o menos extenso, pero son mayoritariamente ejercicios resueltos, así que va a ser, espero que sea de fácil lectura y fácil revisión. ¿Okay? Vamos a comenzar la clase de hoy. Rápidamente, a ver, compartiendo mi pantalla. Esto fue lo último que alcanzamos a ver, si se recuerdan. Bueno, para partir la clase de hoy, pregunta para ustedes. Entonces, para ver si activamos estos conocimientos de la clase pasada. La pregunta es, ¿cuál es el nombre YUPAC del siguiente compuesto orgánico? Por favor, levanten, abran sus micrófonos y pueden ir opinando. Hoy día vamos a conversar bastante. Así que alguien que quiera eh, ayudarnos con esta respuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer primero para nombrar el compuesto? Contar los carbonos. Contar los carbonos. Y hallar la cadena de Más carbonos larga. conectados entre sí más larga posible, ¿cierto? Sí. Vale. Creo que la más larga tiene 9. La más larga tiene 9, ¿vale? Creo. Ya. Para mí la más larga es esta, que Sí, esa. efectivamente tiene 9 carbonos. Si esa es la más larga, entonces todo el resto son sustituyentes de esa cadena. ¿Cuáles son los sustituyentes que contiene? Dos metiles, un etil y un Hilo creo que es. Propil, claro, porque etil. son 3 carbonos. Propil, perfecto. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es numerarlos porque no están en cualquier parte de la cadena. Entonces tenemos que asignarle una ubicación dentro de esa cadena. Vamos a partir por el extremo izquierdo, contando como el carbono 1, y por lo tanto nos quedarán los metil en el carbono, los carbonos 2 y 3, el etil en el 4 y el propil en el 5. Teniendo eso ya ordenado y sabiendo que es una cadena de 9, entonces sería nona, y como es un alcano sería nonano. Luego ordenamos todas las piezas y nos debería quedar una cosa como la que está con la respuesta que les doy ahí. Acordarse que eh, cómo ordenamos los prefijos eh, tiene que ver con las letras de los sustituyentes, la primera letra de los sustituyentes, mientras más cerca de la A o que tenga precedencia alfabética, es mejor. Y los prefijos numéricos, di, tri, tetra, no se consideran. Por eso, por mucho que acá la D esté antes que la E, en realidad no la consideramos, sino que consideramos la M. Y por lo tanto, el etil va antes que el metil y bueno, después el propil. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? No, profe. Vale. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer una revisión de familia por familia de la nomenclatura. Espero lograr hacerlo hoy, pero si no, de todas maneras, ustedes tienen ya con ustedes el apunte de esta clase en su intranet. Vale. A ver, denme un segundito. Antes de continuar, va, está por ahí Catherine Díaz y Brian. Catherine sí, Brian. Bueno,
Ellos me escribieron ayer, dos de sus compañeros, Catherine y Brian, me escribieron correos electrónicos que les pido las disculpas que no se los pude responder porque me desocupé muy tarde anoche y no tuve tiempo durante el día, pero los leí y de hecho lo que me planteaba Catherine, que subir la presentación, lo hice anoche, tarde, y también respecto a una idea que me dio Brian, voy a tratar de implementarlo en la clase de hoy. Entonces, mis, mis disculpas por no haberle respondido los correos a las respectivas personas. ¿Vale? Entonces, tengo que compartir pantalla. Vamos. ¿Cómo nombramos a los cicloalcanos? A los compuestos que solamente están formados por carbono e hidrógeno, pero en vez de ser cadenas lineales, están cerradas, formando ciclos. Bueno, si es un ciclo de 3 carbonos, será ciclo propano. Se antepone al número de carbonos la palabra ciclo. Ciclo propano. Si son 4, ciclo butano. Si son 5, ciclo pentano, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene sustituyentes? Por ejemplo, esta molécula que tenemos aquí. Entonces, sabemos que es un ciclo hexano, porque tiene 6 carbonos, y luego tiene un sustituyente etil y un metil. Ahora el tema es cómo numeramos la cadena. Porque lo que habíamos conversado antes es que uno nombra partiendo desde el extremo de tal manera que los sustituyentes queden como en la menor numeración posible. Pero ¿cómo lo hacemos en un ciclo? Si no hay fin ni término, o sea, ni inicio ni término. Entonces lo que hacemos acá es usar la precedencia alfabética. Entonces, como el etil va antes que el metil, entonces al etil le asigno el número 1. Y de ahí empiezo a contar. ¿Ok? Entonces aquí les puse que es el 1-etil, 3-metil ciclohexano y no estas otras opciones. ¿Ok? Acá abajo hay algunos otros ejemplos que pueden ser ilustrativos de lo mismo. En el fondo es, para los ciclos, es agregar, anteponer la palabra ciclo y fijarse en los subsiguientes para numerar la cadena. Entonces acá hay una diferencia con respecto ya a lo que habíamos conversado. ¿Okay? Esta diferencia aplica para los ciclos. Esta diapositiva es una pequeña explicación de la parte más teórica y luego ejercicios. Así que abro los micrófonos y si quieren vamos dialogando, vamos resolviendo algunos. No sé, por ejemplo, resolvamos el primero. ¿Qué les parece? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Resolverlo? Profe, en la 1 no se podría ocupar el meta, el para en la Vale. estructura. Eso aplica cuando tenemos un benceno, que es un anillo, un compuesto aromático. Y eso significa que tiene que Ya. el ciclo tener enlaces simples y dobles alternados. Solo en Ya, esos profe. casos hablamos de esa nomenclatura ortometapar. Cuando son ciclos alcanos o cicloalquenos, lo que sea, no. Ya, usamos números simplemente. Ya. Bueno, lo desarrollo yo el primero. Entonces, me fijo que la cadena principal es un ciclo de 6 carbonos. Entonces es un ciclo hexano. Y esa sería la cadena con carbonos y el sufijo. ¿Y qué va en el prefijo? Los sustituyentes. ¿Cuáles son? Metil. Y son 2 metil. Y le vamos a asignar la menor numeración posible, fijando el carbono 1, por ejemplo, el primer metil, y quedaría, por lo tanto, el segundo en la posición 4. Por lo tanto, el compuesto se llamaría 1,4 dimetil ciclohexano. ¿Ok? El siguiente, ¿alguien se anima? Profe. Ah, no, dale, Dani. No, dale, si yo ya participé en la anterior. Bueno, sí, podría ser 1-metil, 4-propil, ciclopentano. Vale, es un ciclopentano. Correcto.
es un ciclo pentano. Si fijamos que tenemos dos sustituyentes, metil y propil, va a mandar, para enumerar, va a tener que mandar la letra M. Entonces el metil sería, aquí este sería el carbono 1. Y tú dices 1, 2, 3, 4 propil. Pero si uno cuenta desde, en vez de contar hacia la izquierda, cuenta hacia la derecha, 1, 2, 3. Entonces eso sería lo más adecuado, decir que es el 1 metil y el 3 propil. Acuérdense que tienen que dejar a los sustituyentes siempre con la menor numeración posible. Entonces ahí tenías un detallito con el número, pero el resto estaba perfecto. Gracias, Sacher. O Sacheri. Gracias, ¿Cómo se pronuncia, Sacheri. disculpa? Sacheri. Sacheri. Gracias, Sacheri. Gracias a usted, profe. Bueno, acá hay un grupo, fíjense, hay un CH en el siguiente y hay dos H3. O sea, es como que a un CH hay unidos dos grupos que son equivalentes, que son iguales, que son iso. Y como centro de carbonos, será un isopropil. Entonces, ¿cómo se llamará este tercero? ¿Alguno, alguna? Un metil 2-isopropil ciclohexano. Ya, perfecto. No alcancé a captar quién fue. Gracias. Perfecto, es un ciclohexano, porque es de 6. Tiene un grupo isopropil y un metil. Pero yo les comentaba en la clase anterior que la I del iso sí hay que contarla. Entonces, como la I va antes que la M, el isopropil debería estar en el carbono 1 y el metil, por lo tanto, en el carbono 2. Ahí nos quedaría el nombre. Profe, Sí, disculpe, para el secbutil y terbutil, ¿se cuenta la B o se cuenta la S y no. la T? Ni para el SEC ni para el TERC se cuentan. Entonces, TERC-butil se cuenta la B de butil. Ah, ya. ¿Ya? Ya, Pero el ISO es la salvedad. El ISO sí se cuenta. Esa I sí se cuenta. Esa es la excepción a la regla. ya, profe, gracias. Vale. Una cosa, Sí, dale. dijo que para enumerar los ciclos importaba como la alfabetización Sí, de... de los ¿Y por sustituyentes. qué en el ¿Mm? ciclo 2 empezó por P y no por el metil, por el propil? Porque me equivoqué con las letras. Me acabo de, no lo había Ah, visto, ya, tienes razón, me equivoqué con la letra. La M va antes que la P, entonces estamos al revés. Entonces sería, ya, profe. lo vamos a arreglar al tiro. Gracias. Entonces, ¿cómo nos quedaría, según usted? Empezaría a contar desde el metil, ¿no es cierto? Entonces Exacto. sería 1 metil, 3 propil. Gracias. Sí. Era tarde anoche cuando estaba haciendo esto, así que errores como esto. Este fue involuntario, no fue voluntario como el de la vez pasada. Ya, ahí nos quedaría, ¿no? Ahí estamos, ok. Ya. Ahora, yo les mencionaba que del dibujo al nombre siempre es más difícil, ¿vale? Entonces voy a ir haciendo un solo ejercicio de nombre a estructura, porque en el fondo es leer al revés y agregando carbonos y ya. Voy a hacer, por ejemplo, el del medio, que tiene un nombre más rimbombante. Entonces, para resolverlo hay que leer de atrás para adelante. Dice pentano, 5 carbonos. Ciclopentano. Entonces son 5 carbonos que están. Entonces voy a dibujar un pentágono, como una forma de representarlo. Y en sus carbonos 1 y 3 tiene dos grupos, por eso la di, que son terbutil. Y el terbutil es un carbono que tiene 3 CH3 rodeándolo.
Por lo tanto, la molécula me quedará una cosa como esta en estructuras de esqueleto. Un ciclopentano y unidos al carbono 1 y 3, un carbono, que a su vez está rodeado por 1, 2, 3 CH3. Entonces, el TER es un carbono rodeado por 3 CH3. El ISO es un carbono rodeado por 2 CH3. ¿Ya? Entonces ahí, el ISO es como una Y, el TER es como una T a la hora de dibujarlo. ¿Ok? Bueno, y ahí están las respuestas para cada uno de los casos. Nuevamente, desde el dibujo desde del nombre, perdón, hacia el dibujo es mucho más simple. Por eso me voy a detener más desde la figura hacia el nombre, que suele ser más complejo. Va. Esas son las reglas para los ciclos alcanos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una. ¿Se escucha? Sí. Dale. Pero la del isopropil, no que el iso era cuando salía se unía con el del medio. ¿Cómo sabe que Correcto, se está una aquí con uniendo, la del medio? porque acá está la diferencia. Fíjese que el propil, el estudiante propil se une con los carbonos extremos, que sería este caso. Si yo me uno al ciclo con el del medio, tengo que sacar un hidrógeno del medio, entonces me queda CH y hacia los lados 2CH3. ¿Cierto? Si yo hiciera un enlace aquí. ¿Qué es lo que tengo acá? Un CH con 2CH3. Ah, ya. Sí, entendí. ¿Sí? Vale. Sí, gracias. Prosigo entonces. Me van deteniendo sin ningún reparo, sin ningún problema. Veamos cómo son los alquenos. Los alquenos, bueno, ustedes hallan la cadena más larga de carbonos, pero ojo, esto es muy importante. Esa cadena tiene que contener a los grupos funcionales. Hasta ahora este va a ser el primer grupo funcional que vamos a ver, el doble enlace, y de aquí en adelante esta regla aplica para todos. Si hay un grupo funcional presente en la estructura, ese grupo funcional tiene que estar dentro de la cadena principal. Y eso puede hacer que esa cadena no sea necesariamente la más larga. Entonces acá tenemos otra excepción a la regla. Cuando aparecen grupos funcionales, la cadena más larga que contenga el grupo funcional. Si ven aquí abajito, estos monos que están en negrito, si uno busca la cadena carbonada para esta estructura, la más larga tiene 9 carbonos. Pero, si yo considero esta cadena principal, deja fuera el doble enlace. En cambio, si yo cuento esta segunda, va a tener 8 carbonos, va a tener uno menos, pero sí contiene el doble enlace. Por lo tanto, esta deberíamos usar como cadena principal. ¿Ya? Y siempre que hay un doble enlace, la terminación, el sufijo del nombre es con terminación eno. Eno de alqueno, que es la familia de los compuestos que tienen doble enlace. Ahora, siempre tenemos que, para numerar la cadena, acá aparece otra regla, tenemos que dejar al doble enlace con la menor numeración posible. ¿Ok? Partir la numeración lo más cerca del doble enlace posible. Para nombrar el doble enlace, el eno, es importante indicar la posición de donde parte el doble enlace. Entonces, por ejemplo, tenemos el 1-buteno y al lado tenemos el 2-buteno. El 1 significa que el doble enlace parte del carbono 1 hacia el 2. Mientras que en el 2-buteno decimos que el doble enlace parte del carbono 2 hacia el 3. Pero solamente indicamos el primero de los carbonos. ¿Ok? Ahora, si tenemos un caso como el de acá abajo, donde tenemos que, ¿cómo numeramos? Porque si uno cuenta de izquierda a derecha o derecha a izquierda, el doble enlace parte en el carbono 3. Vale. Entonces aquí aplicamos la regla anterior.
Si equidista el doble enlace de los extremos de la cadena, entonces tratamos de dejar a los sustituyentes con la menor numeración posible. Por lo tanto, contar de derecha a izquierda sería la opción correcta, porque así me deja al metil en el carbono 2. Si yo contara de izquierda a derecha, me dejaría al metil en el carbono 5. ¿Vale? ¿Me siguen? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Vale. Bueno, hay algunos sustituyentes que tienen unos nombres especiales. Los tres primeros son los más comunes, que es que aparezca un doble enlace saliendo, digamos, de una cadena principal, como el primer caso aquí. Bueno, en este caso, en realidad en este caso no, porque acá la cadena principal debería ser este de 5 y esto sería un sustituyente. Pero si hay otro grupo funcional de mayor prioridad, por ejemplo, lo nombramos como metileno, cuando quede una cosa como esta. Cuando son dos carbonos y un doble enlace se llama vinil o etenil, en realidad, eten, de eteno, y reemplazamos la O porque perdió un hidrógeno por il. Entonces, en vez de eteno sería etenil, cuando es sustituyente. Propeno, propenil como sustituyente. El 2-propenil se le conoce como alil. Entonces, puede ser que en la literatura que ustedes revisen aparezcan estos nombres, vinil y alil, que son los más comunes. Bueno, ahí para que sepan que este se llama 2-propenil y este se llama etenil como sustituyente. Y hay algunos ejemplos más. Pero esto es más raro, digamos. Por lo menos para este curso solo lo quería mencionar. ¿Qué pasa con los triples enlaces? Los triples enlaces de partida aplican las mismas reglas que acabamos de ver para los dobles enlaces. Las mismas. Salvo que si aparece un triple enlace, como grupo funcional de mayor prioridad, el sufijo en vez de alcano o eno de alqueno es alquino-ino. El sufijo es ino. Por lo tanto, si tengo dos carbonos y un triple enlace, sería et2, y como es un triple enlace, ino, etino, propino, butino. Importante, acuérdense, numerar desde donde parte el triple enlace. Este parte en el carbono 1 hacia el 2 y este del 2 hacia el 3. ¿Ok? Acá abajo voy a indicar algunos nombres comunes que son tan ampliamente distribuidos, por eso los menciono. Por ejemplo, el etino también se conoce como acetileno. ¿Les suena el nombre acetileno? Sí, profe. Ya, el acetileno es el triple, es un triple enlace que une a dos átomos de carbono. Se usa en las construcciones, en los sopletes de oxiacetileno para fundir metales a más temperatura. Tiene una aplicación en la vida cotidiana. No en la de nosotros, por supuesto, pero en la construcción, por ejemplo, ahí tienen un uso. Vale. Entonces, alquenos y alquino, las mismas reglas, salvo que el sufijo es eno o ino según si es un doble o triple enlace. ¿Vale? Ejercicio. Vamos, con el primero, ¿quién se anima? Ya, no se animaron. Me voy a animar yo entonces. Voy a hacer el segundo y les dejo a alguno de ustedes el primero. El segundo, la cadena más larga que contenga al doble enlace es esta que tenemos aquí en la horizontal y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Es un octano, sería un octano. Pero como tiene doble enlaces, tendría que ser un octeno. Terminación eno. Ahora, ¿dónde están los dobles enlaces? En el carbono 2 y en el carbono 5. Aquí parten. Entonces sería un 2,5 octeno.
Entonces, ese 2 y ese 5 representan la posición de donde inicia el doble enlace. Y luego, como prefijos, tendríamos que usar bueno, son 2 metil, y que están en las posiciones 4 y 7. 4 y 7. Entonces sería, si ordenamos todo el nombre, esto. 4,7 dimetil, 2,5 octadieno. Dieno, acuérdense porque son 2 dobles enlaces, hay que agregar esa indicación. Ahora, hay un segundo nombre que también es correcto, y que de hecho es lo que últimamente está fomentando la UPAC, bueno, últimamente hace un par de años está fomentando la UPAC para la nomenclatura orgánica. Que indiquemos, por ejemplo, la posición del sufijo, si es un doble enlace, por ejemplo, que la indiquemos donde, en vez de indicarla antes de la cadena principal, la indiquemos antes de que aparezca el sufijo. Entonces, el 2,5 lo tendría que meter después de la cadena, es decir, antes que aparezca el sufijo, y quedaría como octa-2,5 dieno. Recuerden siempre separar letras de números por guiones y números de números por comas. Letras con letras no se separan, queda todo junto. ¿Vale? Bueno, ahí me salió la respuesta del anterior, así que... pero igual lo podemos revisar. ¿Sí? Profe, cuando, Sí, sí. ahora recién me acordé, era que cuando el doble enlace estaba en el carbono 1 no era necesario ponerlo, ¿cierto? Exactamente, no es necesario colocarlo. Asumía que ya, como que ya estaba, o sea, sí, se asume, ¿o no? Exacto, se asume, se asume. No es un crimen colocarlo. O sea, en el primer caso, por ejemplo, aquí el doble enlace parte efectivamente en el carbono 1. Entonces, acá podríamos decir 1-penteno o metilpent-1-eno, como sería esta forma de acá. Y no habría ningún problema. Pero si lo omitimos, significa que está en el carbono 1. Ahora, fíjense que los sustituyentes quedaron con una numeración más alta, quedaron como 4,7. Pero acá lo importante es que manda la posición del doble enlace. Entonces, si yo cuento de izquierda a derecha, sería 1, 2. El primer doble enlace parte en el carbono 2. Si lo contara de derecha a izquierda, sería 1, 2, 3. No, tenemos que dejar al doble enlace, a los dobles enlaces con la menor numeración posible. Y luego, donde queden los sustituyentes. Entonces ahí también hay otro detallito. Vale. Con respecto a los de acá abajo, entonces tenemos, leemos al revés, simplemente dieno significa que hay dos dobles enlaces en una cadena que es de 6, y esos dobles enlaces están en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces, a ver, voy a intentar hacer algo. ¿Ven mi pantalla? Se voy a Ahora tratar no. de... ¿Ah? Ahora no. ¿No se ve mi pantalla? Voy a intentar hacer algo con un programita. Ya, entonces Ahora decía sí. 3,3 dimetil 1,4 hexadieno, ¿no? Entonces, voy a tratar de dibujarlo, como me sugirieron. Entonces, ahí tengo 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. ¿Sí? Entonces dibujo primero el esqueleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 1, partiendo en el carbono 1, y luego 1, 2, 3, 4, en el 4 estaría los dobles enlaces, ¿cierto? Y en el carbono 3, 1, 2, 3, estarían los 2 metil. Y sería una cosa como esa. ¿Sí? Este programa se llama ChemDraw, está acá arriba el nombre. Lo pueden descargar por su propia cuenta, comprar o descargar por su propia cuenta. Yo no se los puedo pasar porque no corresponde, pero lo pueden descargar ustedes mismos.
y pueden ir haciendo estos dibujitos. De repente es complicado aprender a usarlo, pero por si les interesa y tienen algo de tiempo, pueden hacer estructuras simples o realmente complejas con este programa. Entonces, esto sería el 3,3 dimetil 1,4 hexadieno, que tiene 2 dobles enlaces. ¿Estaríamos ok? Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. Si por ejemplo tuviera una cadena así, ya, no sé, de 10 carbonos, pero sin ningún sustituyente, pero hay enlaces doble y triple, ¿a quiénes se le da menor numeración? ¿Al doble o al triple? Buena pregunta. Ya, no los quise complicar con ese tipo de problemas, meterle dobles y triple enlaces. Vale. La numeración, acuérdense que tenemos una tabla que yo les di, está en este PowerPoint, y que ordena las prioridades de los grupos funcionales. En esa tabla, el doble enlace tiene mayor prioridad que el triple enlace. Por lo tanto, la menor numeración se la damos al doble enlace. ¿Vale? Ahora, a la hora de nombrarlos, tanto el doble como el triple enlace, siempre van en el sufijo. O sea, después de el número de átomos de carbono, ahí metemos el doble y el triple enlace. Son los únicos grupos funcionales que no podemos nunca pasar al prefijo, siempre están en el doble, en el sufijo. Entonces tendría dos sufijos, el del alqueno y el del alquino. Vale. Entonces, si bien el alqueno manda por prioridad, a la hora de colocar el nombre, la letra manda en el orden. Entonces sería el eno, la E va antes que la I. Entonces sería por ejemplo, un octenino, octenino. Entonces el en y el ino los estoy nombrando en el sufijo. ¿Vale? Entonces la prioridad numérica se la damos al doble enlace. O sea, sí, la prioridad para ver desde qué extremo partimos, al doble enlace. Y a la hora de ordenar después el sufijo, el doble enlace, la E va antes que la I. Entonces sería en y después in. Profe, ¿y siempre se le da prioridad al doble enlace, a pesar de que el triple pueda tener una mucha menor Sí, numeración que el doble? exactamente. Por mucho que el triple enlace tenga menor numeración. Por eso está en la tabla esa de las prioridades. Si el doble enlace Ya, tiene mayor prioridad, nada que hacer. ya, profe. Se numera en función de él. Ya, gracias. Vale. Pero insisto, ese tipo de ejercicios más complejos no me interesa que lo abordemos. ¿Ya? Por ahora. No, yo creo que en este curso no. Bueno, después tenemos el ejercicio B, que tenemos decatriino. O sea, que son 10 carbonos y hay 3 triples enlaces en los carbonos 1, 6 y 8, y en los carbonos 5 y 3 tenemos los grupos metil. Sería una cosa como esa, ¿no? De las estructuras de esqueleto. Después ustedes pueden chequearlo. Vale. Me voy a cambiar a los compuestos aromáticos y particularmente me quiero referir al benceno, que es este anillo de 6 que tiene enlaces simples y dobles alternados. Aquí simplemente nombramos como benceno. Benceno. Ese es el nombre de la cadena principal y el sufijo a su vez. Benceno. Entonces tenemos sobre ese benceno un metil, se llamará metilbenceno. Bromo, benceno, etc. Ahora, si tengo un OH, benceno, uno puede pensar que se llama como bencenol, bencenol, cuando veamos la regla de los alcoholes, bencenol. Pero ese nombre es incorrecto. Al benceno con el alcohol se le nombra fenol. Fenol. ¿Ok? Ahora, aquí también el alcohol lo podemos nombrar como un sustituyente hidróxido del benceno, pero eso es menos común. Es más común decir fenol que hidroxibenceno. O es más común decir
En vez de decir amino benceno, es más común decir anilina. Y la YUPAC lo acepta, no hay problema. Entonces, para que los conozcan, fenol y anilina significan hidroxibenceno o aminobenceno. ¿Ok? ¿Me pueden esperar 2 segundos? Voy a tener que cortar porque está pasando algo. Tengo un tema doméstico. ¿Me pueden esperar un segundo? ¿Me disculpan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. disculpen la interrupción. Bueno, vamos. Vale. Ahora, esto me lo preguntó, me parece, alguien en la clase pasada, y decía, bueno, si tengo un benceno, por ejemplo, y tengo una cadena carbonada que se une a ese benceno, ¿qué pasa si esa cadena carbonada es más larga que el benceno? En ese caso, esta cadena, por ejemplo, en el dibujo de acá abajo, como tiene 7 carbonos, es más larga que esta que tiene 6. ¿Vale? Entonces, nombramos al benceno como un sustituyente de esa cadena. Cuando el benceno es sustituyente, no se llama bencenil, se llama fenil. Fenil, como el fenol, fenil. ¿Ok? Eso es cuando el benceno es sustituyente. Ahora, si la cadena es más corta, bueno, esa cadena más corta es sustituyente del benceno y será propilbenceno, butilbenceno, lo que sea. Ya, y aquí aparece la explicación de algo que también preguntaron antes, y es que si tenemos bencenos o disustituidos, podemos usar unos prefijos que se llaman orto, meta o para. El prefijo orto habla de la relación entre los sustituyentes, cómo están dispuestos los sustituyentes dentro del anillo de benceno. Si esos sustituyentes están en las posiciones 1 y 2, es orto. Si los sustituyentes están relacionados por las posiciones 1 y 3, meta, y las 1 y 4, para. Insisto, esto es solamente para anillos de benceno disustituidos, o sea, con 2 sustituyentes. ¿Qué pasa si tiene 3 sustituyentes? Ya no aplica la regla. ¿Qué pasa si es un ciclo alcano? Como lo vimos antes, tampoco aplica la regla. Solamente para anillos de benceno con 2 sustituyentes. Entonces, acá tenemos los casos. Tenemos un benceno que tiene 2 metil, entonces están en la posición 1 y 2. Podríamos llamarlo 1,2 dimetilbenceno, sin ningún problema. O podemos usar esta forma de relacionar las posiciones 1 y 2 y reemplazarlo por orto, ortodimetilbenceno. ¿Ok? 1,2 dimetilbenceno u ortodimetilbenceno, ambos nombres son correctos y aceptados por la YUPAC. Cuando los sustituyentes están en posición 1, 3, meta, entonces sería el metadibromobenceno. Y si están 1, 4, acá les voy a presentar un grupo funcional, pero es un grupo funcional de apoyo más que nada para que lo conozcan, que es distinto al amino. Acuérdense que el amino es NH2 o N-carbono. Este es NO2. Y el NO2 es el grupo nitro, del trinitrotolueno, por si les suena el TNT, el explosivo. Nitro, es NO2. Entonces, como hay 2 nitros, serían dinitrobenceno, y como están en relaciones en posiciones 1 y 4, para dinitrobenceno. Tenemos un benceno trisustituido, ya no aplica esta regla, tenemos que usar números. Entonces, aquí usamos 1, 2, 3, 4. Aquí la regla, cuidado, acá también hay una diferencia con respecto a los ciclos alcanos que vimos anteriormente. Y la verdad no sé, yo no tengo muy claro por qué hay una diferencia entre los ciclos alcanos y los bencenos. Pero aquí, si tenemos 3 sustituyentes, si fuera un ciclo alcano, ¿qué diríamos? Nombremos o asignemos el número más bajo a el que tenga la precedencia alfabética. Entonces, el 1
debería ser el cloro, porque la C va antes que la M de metil o la N de nitro. Entonces, y de ahí partir nombrando. Si parto desde hacia la izquierda, sería este carbono 1, 2, 3, 4, 5. O hacia abajo sería el 3 y el 6. Ya. Pero para el benceno, hay que dejar a los sustituyentes con la menor numeración posible. Y la menor numeración posible es que los sustituyentes estén en el 1, en el 2 y en el 4. Por mucho que el cloro tenga precedencia alfabética. La menor numeración queda en el 1, en el 2 y en el 4. Por lo tanto, sería el 2 cloro, que la C va primero, después el 1 metil y 4 nitro porque la N viene después de la M, si mal no me equivoco, y por último benceno. Entonces, benceno representa la cantidad de carbonos y además el sufijo. Está junto, benceno. Hay una... Profe, Sí, por favor, adelante. no, puede, disculpe, cuando se ocupan el meta ¿se ocupan solamente cuando hay dos radicales Solo cuando hay o dos. cuando hay más? No, ¿Y tienen solo que dos. ser la misma especie? No, tampoco. No necesariamente tienen que ser iguales. No, ¿Y ya vamos a cómo? ver un ejemplo de cómo los nombramos cuando son distintos. Si ese es tu Ah, pregunta. ya. Y una cosa más, por ejemplo, el nitrito, o sea, digo, se ordenan también por letra, pero en prioridades el carbono sería mayor que el nitrito al ser un... No, No. aquí la nomenclatura orgánica tiene un montón de detalles. En la tabla Sí. que yo les mandé, partimos con los halógenos. Esa era la de menor prioridad. Pero esa tabla está cortada, porque no me alcanzó el espacio. Antes que los halógenos, el anterior a los halógenos son los nitros. O sea, los nitros, muy poca prioridad, por mucho que tenga nitrógeno. No, en la Ah, ya. nomenclatura no entiendo por qué, tampoco no he podido hallar por qué el nitro se le considera con tan baja prioridad. El nitro es como un metil, es como un sustituyente de esos, los más básicos. Y en esa tabla, bueno, estaría antes de los halógenos el nitro, y antes del nitro estarían todas las cadenas carbonadas. El etil, el metil, son las de menor prioridad. Pero cadenas carbonadas, nitro y halógenos, que es lo que vamos a ver después, siempre son como nombres como sustituyentes, claro, como sustituyentes. Y nunca, casi nunca van en el sufijo. Porque tienen muy poca prioridad. Mm, El nitro, y por lo tanto, si tengo un nitro, un halógeno y una cadena, como es en el último ejercicio de aquí, como son tres sustituyentes que tienen poca prioridad, se ordenan entre ellos por letra. Nada más que eso. La C del cloro Ah, es ya. que la M del metil y la N del nitro. Ah, ya, perfecto. Gracias. Profe, Sí, si por ejemplo en el último ejercicio que sale acá, donde está el cloro hubiera un etil y donde está el nitro hubiera un metil, ¿la enumeración parte por el etil o sería la misma enumeración que tiene este ejercicio? en este caso deberíamos respetar lo que dije antes, que para los bencenos hay que dejar los sustituyentes con la menor numeración posible. Sería como este ejercicio. Sería 2 etil, 1,4 dimetil, benceno. Ah, ya, pero eso sería para los bencenos. Y si Sí, para los fueras, por bencenos. ejemplo, un ciclo, un No, si fuera un ciclo ciclo alcano, hexano nomás. un ciclo hexano, sería 1 etil, 2,5, no, 2,4 dimetil ciclohexano. Ah, para los alcanos se aplica lo de la letra, o sea, lo Sí. de la enumeración por... No, colocar el número según la letra del sustituyente. Ah, Sí, ya, pues, ya, sí, gracias. sí. Y ahí se dan cuenta que es un enredo. O sea, tratar de aprenderse todas estas cosas, todos esos detalles es un enredo. Ahora, les quiero dejar algo bien en claro. Yo entiendo que ustedes no se están formando para ser químicos o químicas, se están formando para ser médicos o médicas. Entonces, a mí me interesa siempre evaluar procesos. Por lo tanto, que haya un detallito con los números, no es que los vaya a castigar
a la hora de la evaluación, por ejemplo. ¿Ya? No los podría castigar con un detalle con que se equivocaron los números, porque se confundieron entre un benceno y la regla para los cicloalcanos. ¿Ya? Eso para que por favor lo tengan claro. Sí, Ahí en la última entonces las ordenó por orden alfabético, pero no intentó, o sea, igual intentó darle la menor numeración, ¿cierto? correcto, correcto. Sí, de hecho, lo que decía antes, si siguiéramos las reglas de los cicloalcanos, la C del cloro va primero, entonces a ese deberíamos asignarle el carbono 1, y de ahí partir la numeración. Pero si hago eso, el cloro me queda en el 1, el metil en el 2 y el nitro en el 4. ¿Vale? Aquí en este caso le estoy dando la menor... mira, es curioso porque si lo hiciera desde desde el metil hacia abajo, o sea, se me repiten las mismas numeraciones. Yo creo que acá lo que está pasando, la regla que está aplicando es que... ¿Sí? Creo que si lo hace con el cloro 1, creo que el nitro le da 5. Ah, sí, perdón, tienes razón. Me da 5. Sería 2 metil y en el 5 nitro, tienes razón. Entonces los números son más altos. Ya, claro. Sí. Yo me estaba pegando una patinada mental porque no estaba viendo el dibujo, estaba solo pensando. Entonces, claro, aquí la menor numeración posible es que los sustituyentes estén en el carbono 1, 2 y 4. Y no 1, 2 y 5, si lo contáramos desde el cloro. Gracias. Bueno, voy a colocar algunas diapositivas que las llamo de profundización. Estas no se evalúan, porque solo me interesa que lo conozcan. Hay compuestos que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son anillos de benceno fusionados. Y tienen nombres comunes. 2 bencenos fusionados se llaman naftaleno, 3 anillos fusionados de manera lineal se llaman antraceno. Si en vez de estar lineal forman una especie de ángulo, son fenantreno, son los más típicos. Esto de fenantreno, después cuando vean lípidos en bioquímica, la estructura ciclopentano perhidrofenantreno, algo con esto tiene que ver. Bueno, y estos compuestos, el tema es que son súper tóxicos para la salud. ¿Ok? Estos, si ingresan al organismo, de partida nuestro organismo los atrapa en el tejido lipídico, son súper lipofílicos e hidrofóbicos, se apegan a los tejidos, y el problema es que cuando los procesos oxidativos del organismo se empiezan a oxidar, empiezan a generar especies que pueden dañar incluso el ADN de la célula. Entonces, en bajas cantidades no pasa nada, pero si se van acumulando durante toda su vida, estos compuestos podemos tener severas dificultades. ¿De dónde vienen estos compuestos? Bueno, estos están, por ejemplo, en el alquitrán, con el que se hacen las calles, pero también se producen y se forman de la quema de la materia orgánica. Es decir, cuando fumamos un cigarrillo o cuando nos comemos un asado. Ahí se forman estas especies, se pueden formar estas especies y las podemos inhalar o ingerir. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que se van a morir después de comer un asado? No. Y de hecho, si ustedes comen asado todos los días de su vida, probablemente que se enfermen de la gota antes que tengan problemas con esto. Pero indicar que son tóxicos y provocan daños a los organismos por modificación del ADN. Desarma la estructura tridimensional del ADN. Y luego tenemos los heterociclos aromáticos, es decir, que en vez de ser puros carbonos tienen, y de ser 6 átomos de carbono, pueden ser 5, pueden ser 7, y tienen distintos átomos como nitrógeno, oxígeno. Los heterociclos más comunes y que más probablemente vean ustedes después más adelante, son los heterociclos aromáticos que forman parte de las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, que son la adenina, la guanina, la citosina, acá están las estructuras,
¿Se fijan? Son ciclos que tienen dobles enlaces alternados con simples y además tienen estos nitrógenos entre medio. Serían heterociclos aromáticos. Y esos están presentes en el ADN, en proteínas, en neurotransmisores como la serotonina o la comúnmente llamada hormona de la felicidad, que es un neurotransmisor. Enzimas, pigmentos como el índigo, también es un compuesto heterocíclico, etc. ¿No? Para que lo conozcan y para que más adelante, cuando tengan bioquímica, algo de esto les pueda servir. ¿Ya? Profundización, nada para evaluar, solo para contarles. Vale. Hagamos algunos ejercicios. ¿Alguno o alguna quiere dar la respuesta del primero? ¿No? Sería como un benceno y los bromos que son al lado. O sea, no sé cómo decir los vecinos. Vecinos, de los carbonos 1 y 2. ¿Ya? Acuérdense que el benceno es este anillo de 6 que tiene dobles enlaces simples y alternados. Se suelen equivocar mucho al dibujar la estructura del benceno porque dibujan solo el ciclo de 6. No, ese es un error, porque un ciclo de 6 es un ciclo alcano, un ciclo hexano. O que coloquen 2 dobles enlaces y no los 3. También ese error también es común. Entonces, acuérdense de colocar el anillo de 6 y los dobles enlaces alternados por enlaces simples. Ya teniendo esa estructura, eso se llama benceno. Después, en los carbonos 1 y 2, que pueden ser este o este o este otro, el que sea, va a ser su dibujo, colocan los 2 bromos y queda una cosa como esa. Acuérdense que son sus dibujos, los bromos pueden estar dibujados hacia acá arriba, da lo mismo. Pero las reglas van a ser las mismas, van a estar relacionados en posiciones 1 y 2, independiente de cómo esté dibujado. Fíjense que aparece para o P, cloro, nitro, benceno. Y ahí tenemos 2 sustituyentes distintos. ¿Pero qué significa? Que el cloro estaría en el 1 y el nitro estaría en el 4. ¿Cierto? Entonces esto es lo mismo que decir 1 cloro, 4 nitro, benceno. Sería una cosa como esa. Y ahí tenemos 2 sustituyentes distintos aplicando la regla del ortometapar. Y M-dietilbenceno, bueno, son 2 cadenas de 2 carbonos sustituyentes. Fíjense que es etil, es decir, viene del etano. Puede decir etenil, y ahí sería un doble enlace. Ahora, etenil, el sustituyente debería ser un doble enlace, ¿cierto? Fíjense muy bien en cada una de las letras del nombre. Acá dice etil, bueno, del etano. Pues si dijera etenil, es que sería un doble enlace. Y un triple enlace, etinil. Profe, pero si fuera el doble enlace sería para los dos etiles, o sea, Sí, para los dos. dietenil. Ya, ya. Profe, ¿Sí? cuando hace el conteo del bromo, porque, por ejemplo, con la tabla no iba primero el doble enlace que el bromo, pero al final empieza desde el bromo que tiene menor prioridad, o como en los ¿En ciclos cuál? de la primera. O sea que el dibromo cuenta al primero como 1 y el segundo bromo como 2, ¿cierto? Sí. Carbono. Pero ¿por qué no empieza con el doble enlace de alguno de estos antes? O sea, no que tenía mayor prioridad. Ya, no, en realidad, a ver, si, o sea, usted se refiere a por qué no dibujé el bromo aquí, para que contuviera el doble enlace. ¿Por qué no considera, por ejemplo, antes el doble enlace que empezar desde el bromo? Ah, perfecto, ya, ahora sí. No, lo que pasa es que el benceno es una cosa especial, no es como un doble enlace. Por eso se nombra Ya. benceno, no se nombra como alqueno. No diría Ya. ciclohexeno, ¿te fijas? Es benceno. Entonces es una cosa especial y que por lo tanto se enseña aparte
de la familia de los alquenos. ¿Ya? Eso. Todo este Entonces acá ciclo, no, ¿sí? disculpe, ¿qué? Sí, No, no, dale, dale. solamente que entonces aquí no se nombran como prioridad los dobles enlaces en este No, caso. es que los dobles enlaces están contenidos dentro de la estructura. A ver, si tuviéramos una cadena, a ver, por ejemplo, vamos a este mismo ejercicio que tú estás mencionando. Imagínate que este doble enlace no está, que este doble enlace no existe. Este doble enlace no existe. Entonces, la molécula sería un ciclohexadieno. Ahí sí. Y por lo tanto tendríamos que aplicar la regla de los alquenos. Pero como tenemos enlaces simples y dobles alternados, todo eso se llama compuesto aromático y por lo tanto cae en otra categoría. Y se llaman bencenos, en este caso. Y ahí aplican las reglas de los compuestos aromáticos. Benceno y 1 y 2, ¿dónde están los sustituyentes? Punto. No es como los alquenos. ¿Sí? Sí, profe, pero entonces, ¿cómo yo sé que los sustituyentes se unen? Ay, bueno, sigo con el enlace doble, pero yo cómo sé que quizás se unen por la parte que tiene como un doble enlace del benceno o la parte que no lo tiene, o no es Es que lo relevante que eso. pasa es que el benceno es una estructura especial y el tema es que esos dobles enlaces en realidad se están moviendo todo el rato. Entonces no podemos decir Ya, o ya, sí, sí, fijarlo. sí. Es una estructura Ah, especial, ok, por eso tienes que pensar al benceno como una cosa, como que no es un doble enlace, es una cosa ya, distinta. ya, ¿Ya? ya, gracias, profe. Sí, sí, me quedó claro. Vale. Bueno, los de abajo, vamos a hacer eh, aquí, bueno, identificamos rápidamente la cadena principal, benceno, y los sustituyentes, el bromo y el propil. Acá como tenemos dos sustituyentes, y en relación 1 y 2, podríamos decir que podríamos reemplazar por el prefijo por orto, los números por orto. ¿Ok? O bien decir 1 bromo, 2 propil. ¿Por qué el 1 el bromo? Porque en este caso le damos precedencia alfabética. ¿Ok? Acuérdense que los sustituyentes bromo, cadenas alquílicas y nitros se ordenan entre sí solamente por la letra inicial. Entonces, como el bromo va antes que el propil, entonces puedo asumir que el bromo es el carbono 1 y el propil en el 2, sin ningún problema. Entonces el nombre o los nombres quedarían así. 1 bromo, 2 propilbenceno o orto bromo propilbenceno. Como quieran. Los dos también. ¿Vale? Aquí, en el segundo caso, dice COOH, son dos oxígenos. Y el grupo COOH es el ácido carboxílico. ¿Vale? Los ácidos carboxílicos, más adelante lo voy a mencionar, se nombran, se antepone la palabra ácido y terminación oico. Entonces sería el ácido bencenoico, ¿ya? Pero no suena tan bien y por lo tanto el nombre se reemplaza un poquito. En vez de decir ácido bencenoico, se dice ácido benzoico. ¿Ok? Por lo tanto, este es un ácido benzoico, siendo la cadena principal el benceno. Y esto sería un sustituyente del ácido benzoico que está en el carbono 3. Pues sería el ácido 3-bromo-benzoico. O ácido meta-bromo-benzoico. ¿Por qué meta? Porque los sustituyentes, el ácido carboxílico y el bromo, están en relación 1-3. Perdón. ¿Ya? ¿Por qué le di prioridad aquí al ácido? Porque el ácido carboxílico, acuérdense que es el grupo de mayor prioridad dentro de esa tabla y por lo tanto él tiene que ser sí o sí el sufijo. Y por lo tanto el benceno ya no es, el eno del benceno ya no es el sufijo, sino que tengo que modificar por oico, que es la regla para los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Y acá empieza el lío cuando tenemos varios grupos funcionales. Empezar a conectar todas las reglas que vamos aprendiendo. Bueno, y el último, acá tenemos un benceno, un sustituyente amino y un sustituyente cloro.
Entonces podemos decir 1-amino, 4-clorobenceno. Podemos decir, siguiendo la regla de las aminas, no del benceno, siguiendo la regla de las aminas, como la amina tiene mayor prioridad que el anillo aromático, la amina debería ir en el sufijo, entonces se llama bencenamina. Sería 4-clorobencenamina, ahí tenemos un segundo nombre. Otro nombre sería que cuando el benceno está unido a un amino, se nombra anilina, como un todo, así como el fenol, tenemos la anilina, entonces sería el 4-cloroanilina, o la paracloroanilina. Y se dan cuenta, ya mencioné 4 nombres para la misma molécula. 4 nombres para la misma molécula. Complicado, ¿no? Todos son válidos. Ojo, todos son válidos. Si ustedes, por ejemplo, buscan estructura un poquito más compleja, no sé, por ejemplo, en Wikipedia, en el costado derecho aparecen los nombres, y hay moléculas que tienen bastantes nombres. ¿Ya? Justamente porque acá estamos aplicando todas las reglas, considerando el benceno como cadena principal, o considerando al amino como sufijo, entonces cambia el nombre a bencenamina. Pero si es un benceno con amina, se llama anilina, eso también está aceptado por la IUPAC, entonces todo eso se llama anilina, y el resto son sustituyentes, Profe, se nos complica la cosa. Sí, pero, o sea, por ejemplo, si usted nos pone el nombre y este nombre, el último, o sea, ¿ya? no me refiero a que como el ejercicio inverso, pues nos pone el nombre y hay que dibujarlo, el que mandaría sería el grupo amino como carbono 1. Sí, porque el grupo amino, en este caso, le estamos asignando la menor prioridad. Lo mencioné cuando vimos los alquenos. Si hay un grupo funcional que no sea cadena alquílica, que no sea nitro y que no sea halógeno, amino, alcoholes, lo que sea, esos ya tienen más prioridad, son grupos funcionales de mayor prioridad, y por lo tanto, en base a ellos, se nombra el sufijo, y en base a ellos se les da la menor numeración posible al grupo funcional. Entonces, en este caso, como el amino tiene más prioridad que el halógeno, entonces 1 amino, y por tanto el cloro quedaría en el carbono 4. Gracias. Vale. Espero que no se sientan abrumados con tanta información. Yo dije que iba a ir lo más lento posible, pero son varias familias que tenemos que todavía ir analizando. Yo sé que algunas de estas cosas ya las han visto en la enseñanza media, pero entendiendo algunas reglas, si se fijan, las reglas son bien reiterativas. La cadena principal, la más larga, si tenemos un grupo funcional, dejarlo a él dentro de la cadena principal, al grupo de funcional de mayor prioridad, démosle la menor numeración posible. Entonces, todas esas reglas que parecen como medias desconectadas, al final, cuando uno se las termina aprendiendo, puede jugar con compuestos que tienen 2, 3 o hasta 4 grupos funcionales sin ningún problema. No quiero llegar a ese caso. Con ustedes, a lo más 2 o 3 grupos funcionales con suerte. Bueno, acá tendríamos 3 en el caso, por ejemplo, de acá al medio, acá abajo. Tenemos un benceno, tenemos un ácido carboxílico y tenemos un bromo. Ya, a lo más eso. Pero no les voy a pedir que aprendamos cosas más complicadas. Para eso tienen bioquímica, farmacología, y ahí se pueden entretener con cosas un poquito más complejas. Pero a mí me interesa sentar las bases de que entiendan estas reglas de nomenclatura y que después las puedan replicar en estos cursos superiores. ¿Vale? ¿Cómo están hasta ahí? ¿Van bien? ¿Están cansados ya? Bien, profe, solamente decirle que a tenemos clases con biología, así que no nos vamos a poder quedar como a la No, por espera. eso, sí, ya estaba justo viendo la hora y les estaba preguntando. Si quieren lo podemos dejar hasta aquí para que puedan descansar un rato y seguir el próximo martes con el resto de la familia. Por mi parte no hay problema. El PowerPoint ya lo tienen.
Entonces, en una de esas, el resto de las familias, de aquí al próximo martes, ustedes las leen y vamos resolviendo dudas. Yo voy haciendo dibujos nomás en este programa que les mostré antes. No sé si les parece eso, lo dejamos hasta aquí para que descansen un rato y el resto lo vamos conversando en la clase del martes. ¿Están de acuerdo? Dedo para arriba si están de acuerdo. Pueden no estarlo. Ya. Vale. Yo veo muchos dedos para arriba. Entonces, en principio dejaríamos la clase hasta aquí. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno, si nadie tiene dudas, profe, ¿podría explicar de nuevo los hidrocarburos aromáticos? Tuve Claro, problemas de conexión. claro. Bueno, acuérdense que yo dejo las clases igual grabadas en el link del Google Drive. Así que si algún momento se cae en la conexión y no pueden seguir participando, pierdan cuidado que yo les voy a dejar la clase grabada en la red. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Estábamos acá, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con los bencenos? O sea, ¿qué pasa con los compuestos aromáticos? De los compuestos aromáticos, la verdad es que hay varios. Pero el más importante de la familia y el más común es el benceno. El benceno es un anillo de 6 carbonos que tiene enlaces dobles y simples alternados. ¿Ok? Y son una cosa especial los compuestos aromáticos, por eso no hay que concebirlos como si fueran alquenos. Es una cosa distinta. Para nombrar a los bencenos, se nombra benceno. Benceno. Por ejemplo, el primer caso, tenemos este anillo de 6 carbonos con enlace doble y triple doble y simples alternados, benceno. Ahora, si sobre ese benceno, que es la cadena principal, aparecen sustituyentes, se nombran en el prefijo. Antes, metil, benceno, etil, benceno, lo que sea. Bromo, benceno. Hidroxi, benceno, que el hidroxi es el nombre que recibe el grupo alcohol cuando es prefijo, hidroxi, benceno. ¿Vale? Ahora, como el alcohol tiene mayor prioridad que el benceno, entonces sería bencenol, siguiendo las reglas para los alcoholes, bencenol. Pero el nombre bencenol es incorrecto, se le dice fenol. ¿Ya? No existe el bencenol, existe el fenol. ¿Vale? Entonces, el nombre correcto, ambos son permitidos. O sea, nombrar hidroxibenceno como un sustituyente del benceno, o nombrar, según las reglas, que el grupo funcional de mayor prioridad va en el sufijo. O sea, va atrás. Sería fenol. Los dos nombres están permitidos. Lo mismo pasa cuando tenemos un aminobenceno. Amino, nombrándolo como prefijo. Pero si lo nombrara colocando al amino como grupo de mayor prioridad, se llamaría bencenamina o anilina. ¿Ok? Si tenemos un ácido carboxílico, se llama ácido benzoico. Ácido oico son las reglas para los grupos ácidos. Y benz de benceno. Si tuviera un aldehído, se nombraría siguiendo las reglas del aldehído, bencenal. ¿Ya? Pero bencenal tampoco es muy común, se dice benzaldehído. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el benceno en este caso sería la cadena principal y el sufijo, a menos que aparezca un grupo funcional de mayor prioridad, y ahí ese cambia el sufijo. Bencenol o fenol, que es lo correcto, bencenamina, benzaldehído, benzoico, etc. Luego,
Cuando tiene un sustituyente, bueno, no hay problema. Ni siquiera hay que indicar el número porque sabemos que es el único sustituyente y estará, por lo tanto, en el carbono 1. ¿Qué pasa si tenemos dos sustituyentes? Tenemos dos sustituyentes, los nombramos con números, 1, 2, 1, 3, 1, 4, lo que sea, o usamos estos prefijos orto, meta y para. Cualquiera de los dos está bien. Y eso solo aplica para bencenos disustituidos, con dos sustituyentes. Si tenemos un tercer sustituyente, ya no aplica. Y ahí tenemos que numerarlos, 1, 2, 3, o 1, 2, 4, o lo que sea. Pero si tenemos solo dos, y esa relación entre los sustituyentes es carbono 1, carbono 2, podemos decir, en vez de decir 1, 2, orto. Si están en los carbonos 1 y 3, reemplazamos el 1 y 3 y decimos meta. O 1 y 4, para. ¿Ok? Esas son las reglas para el benceno. ¿Sí? ¿Respondí su consulta? Sí, sí. Gracias, profe. Vale. Ya. Podemos seguir conversando la otra clase, ya son las 9:20, para que se tomen un respiro, un café, un agua, lo que sea. Dejémoslo hasta aquí por hoy. Nuevamente, el PowerPoint ya está en la internet. Ojalá lo puedan leer todo lo que resta para que la próxima clase vaya más rápido y lo discutamos solamente. ¿Les parece? Ya, profe. Vale, bacán. Entonces, nos estamos viendo el próximo martes. Que tengan un lindo día. Igual, profe, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Gracias a ustedes Chao, por profe, asistir. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao.